bendiga. Dice en Salmo 150, versículo 6, dice: todo lo que respira, alaba a Jehová, aleluya. Eso indica que todos los humanos, todo lo que respira, alaba a Jehová. Ahí no nada más dice que nosotros como humanos, también los animales, porque ellos también respiran, ¿verdad? Entonces tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. Antes de empezar vamos a hacer una oración y pedirle a Dios que sea quien use, que sea Dios quien hable, que sea Dios quien transforme, que sea Dios quien nos levante y que sea Dios quien nos guíe por ese camino. Padre, en este momento te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu amor, gracias por tu bendita y poderosa misericordia, Padre Santo. Tú eres un Dios de poder, eres un Dios de justicia, eres un Dios de milagros. Tú, Señor, nos amas y nosotros te amamos. Dice tu palabra que todo lo que respira, alaba a Jehová. Señor, yo quiero alabarte, yo quiero glorificarte, quiero exaltar tu nombre. Quiero gritar tu palabra, quiero cantar tu palabra, gozarme en ti, Señor, solamente en ti, porque tú me das vida, tú me das día por día, Señor, amor. Tú día con día me transformas, tú día con día me levantas. Te doy gracias, Señor, que esta palabra, Señor, que llegue a cada uno de los hermanos, que llegue a sus corazones y que esa palabra, Padre Santo, se quede en sus corazones y que cada uno lo viva, que cada uno, Señor, se quede grabado cada palabra, que esa palabra sea alimento para cada uno de nosotros. Tú eres un Dios grande, eres un Dios que transforma, eres un Dios que levanta, eres un Dios que quita todas las posibilidades de nuestras vidas, Padre Santo. Te doy gracias por lo bueno que eres, mi Dios todopoderoso. Bueno, pueden tomar su asiento. Yo tenía otra predicación, hermano, pero pues ya venía en el camino y pues cambió la escritura, ¿verdad? Yo les iba a hablar de Pedro, estaba leyendo la Biblia, ahí donde Pedro le dice a Jesús que no ama, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro le dice a Jesús que lo ama, Jesús le dijo a él, dice: antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Y sin embargo, pues lo negó, ¿verdad? Pero esa es la que yo iba a predicar, pero veniendo de camino, pues Dios me cambió la predicación, ¿verdad? El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 3, por favor. Cuando yo lo tenga, lo pueden decir a mí, por favor. Dice capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí con grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Eso indica, aquí está hablando de que la lengua es un fuego venenoso. Con la lengua bendecimos, con la lengua maldecimos. ¿Por qué dice que con la lengua bendecimos? ¿Por qué? Porque desde el momento que tú te entregas al Señor, tú le pides: Señor, te clamas, y tú le: Señor, levántame. Si tú no has pecado, y Señor, transfórmame, levántame, transfórmame, cámbiame, lléname de ti, lléname de tu presencia.
En ese momento tú estás bendiciendo, tú le estás clamando a Dios porque tienes fe, tú le estás creyendo a Dios porque estás bien seguro que Él te va a levantar, porque estás bien seguro que Él te va a cambiar, y el único que te puede cambiar es Dios. ¿Por qué? Yo les voy a dar un testimonio corto de mi vida, ¿verdad? En una ocasión yo llegué a ser como Jonás. Jesucristo le dijo a Jonás que él tenía que ir a Nínive a predicar el Evangelio. Sin embargo, Jonás no hizo caso a las indicaciones de la palabra de Dios. Él ya tenía una orden que tenía que ir a Nínive a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Nínive iba a ser destruida. Nínive tenía que ser salva. Nínive tenía que saber de las escrituras que Dios venía a salvar, que Dios venía a rescatar, que Dios venía a transformar a la gente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Jonás, en vez de predicar la palabra de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Él se fue a una nave, huyó de la presencia de Dios, se fue directo a Tarsis, pagó su pasaje y se le hizo fácil huir de la presencia de Dios. Después de que huyó de la presencia de Dios, ¿qué fue lo que pasó? Se vino un fuerte viento en una nave. Cuando ellos fueron, cuando él pagó su boleto y se subió a esa nave, se vino una gran tempestad, ¿verdad? Un fuerte viento, que todos los marineros empezaron a tener miedo. Cada uno clamaba a su Dios, clamaba y clamaba y clamaba. Era tanto el miedo, pero cada uno creía en un Dios diferente. Pero ellos no sabían de dónde provenía ese viento. No sabían por qué había llegado, porque ellos tenían tanto miedo, ¿verdad? Era tanto el temor que ellos tenían, que cada uno empezó a clamar a su Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Jonás estaba dormido, ¿verdad? Jonás estaba dormido, toda la gente estaba preocupada, clamándole a su Dios, toda la gente, era tanto el miedo que tenían, pero ellos miraban a Jonás dormido, miraban que él no le clamaba, pero él sabía que esa tempestad que estaban pasando era por causa de él, esa tempestad, ese viento. O sea, todo se embravecía así bien feo, pero él no sabía por qué, ¿verdad? Hasta que Jonás le dijo que era por él. Porque ellos, cuando le dijeron eso, Jonás dijo: si quieren, aventadme, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron? A él lo aventaron. Cuando yo llegué a ser como Jonás, yo no quería saber nada de Dios, huía de la presencia de Dios. Y yo pensaba que era el camino correcto, pero estaba en un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba cegado. Estaba cegado porque no quería saber nada. Estaba así como Jonás, estaba nada más dormido. Y era lo que estaba haciendo Jonás, estaba dormido, ¿verdad? Él huía de la presencia de Dios, pero estamos en un error cuando pensamos que huir de la presencia de Dios es muy fácil. No es algo fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque donde quiera Dios te va a seguir, donde quiera Dios te va a estar llamando, ya sea de trabajo, por parte de un hermano, ya sea por parte de la televisión, por parte de un predicador, por parte de un testimonio, pero Dios siempre te va a hablar. Dios no quiere que te separes de Él, no quiere que seas como Jonás, o como yo, ¿verdad? Que yo estaba huyendo de la presencia de Dios. Cuando yo no le seguía al Señor, mi vida empezó a ser un caos. Yo pensaba que tenía problemas y pues, o sea, ya, ¿verdad? Yo hasta ahí llegué. Pero Dios siempre nos da la mano, nos extiende la mano ¿para qué? Para levantarnos. Entonces doy gracias a Dios porque Él me levantó, ¿verdad? Y poco a poco me ha estado transformando. Entonces yo era como Jonás, huía de la presencia de Dios, pero Dios siempre tiene un propósito en cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando los marineros echaron suertes y que Jonás le dijo que era por él, ¿qué fue lo que pasó? Lo arrojaron, ¿verdad? Pero Dios tenía algo preparado para él. Cuando lo arrojaron al mar, Dios tenía algo preparado para él. Ahí estaba un pez. ¿Y qué fue lo que pasó? Se lo tragó, ¿verdad? Pero lo que no entiendes es por qué tienes que esperar a que sucedan las cosas. Porque a veces tenemos que esperar a que sucedan las cosas, esperar a veces que tengamos problemas, que nos falte un brazo, una pierna para poder servir a Dios. ¿Por qué tenemos que poder tener que estar pasando cosas cuando realmente lo podemos hacer sin que nos suceda, ¿verdad? O sea, no esperes a que te falte un brazo, no esperes a que te falte una pierna, no esperes a que te pase algo cuando realmente tienes todos tus miembros. ¿No? Entonces, dice aquí en la Biblia que la lengua es un miembro venenoso.
¿verdad? Ahorita ya hablamos que es para bendecir, para bendecir en el momento que te pones de rodillas y le pides a Dios, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, levántame, Señor, quiero ser usado por ti. Ahí estás bendiciendo. ¿De qué forma maldices? De la forma de que tú maldices también. Por ejemplo, cuando tienes a un hermano, ese es otro ejemplo, ¿verdad? Cuando tienes a un hermano y en vez de aconsejarlo, en vez de ayudarlo, en vez de darle un consejo, o si ves que el hermano no viene a la iglesia, entonces te pones a hablar de él. El hermano se llega a enterar que estás hablando de él, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero que va a pasar es, se va a desanimar. Se va a desanimar, ¿por qué? Porque, oye, el hermano vino la semana pasada, hoy no vino, pasan 2 o 3 días, hoy no vino, pero nunca te fijes la raíz del problema. O sea, a mí siempre me decía mi expatrón, ¿verdad? Cuando veas la raíz de un problema, no nada más te fijes la raíz del problema, también dame la solución. ¿Cuál es el problema y qué solución diste? No nada más es decir, es que no vino. Pero en vez de que te pongas a criticar, en vez de que te pongas a decir por qué no ha venido, por qué no vas y lo visitas, por qué no le hablas por teléfono, por qué no vas a su casa a ver cómo está, a lo mejor él está enfermo, y tus consejos, tus palabras, tu visita le hacen bien, ¿verdad? Pero sin embargo, te pones a quejarte, no, pues es que no viene. No viene. Pero aquí es la raíz del problema y la raíz, también la solución, tiene que ir incluida. La raíz del problema tienes que checar qué es lo que está fallando, qué es lo que le está pasando, porque quizás a lo mejor el hermano está enfermo y tú estás pensando de que él no está viviendo, ¿verdad? Pero tienes que ir a visitarlo como tienes que hablarle por teléfono, oye hermano, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te pasa? Entonces, la raíz del problema ya viste que no se presentó, ¿verdad? Pero la raíz de la solución, ¿cuál es? Llámale. Tus palabras, esa lengua que tú tienes, tanto es para bendecir, tanto es también para maldecir, ¿verdad? Tienes que pedirle a Dios que le ponga freno a tu boca, freno a tu lengua. ¿Por qué? Porque es un miembro muy pequeño, pero así como las palabras hieren, a veces hiere más una palabra que un golpe. ¿Por qué? Porque, voy a poner un ejemplo, si yo tengo una discusión con mi esposa, por ejemplo, me agarro a discutir con ella delante de mis hijos, ¿verdad? Me pongo a discutir con mi esposa delante de mis hijos, ¿verdad? El detalle es que ya en la mañana yo le pido perdón a ella, pero mi hijo ya vio que yo me discutí con mi esposa. Él ya vio, ya se fue con una mentalidad de que mi papá se agarró con la mamá, no, hombre, va a ver cuando crezca, ¿verdad? No, hombre, no se la va a acabar, pero no vio la solución, ¿verdad? Él no sabe que a raíz de la mañana yo le pedí perdón a mi esposa. Él se quedó a medias, nada más vio los hechos, pero no vio la solución, ¿verdad? Entonces siempre tiene que ver la raíz del problema y tiene que ver también la solución. Dice aquí en 1 Pedro 3:10, dice, porque el que quiere amar la vida y dar buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. El que quiere amar la vida y dar buenos, refrene su lengua del mal y sus labios que no hablen engaño. Tienes que refrenar tu lengua. ¿De qué manera vas a refrenar tu lengua? ¿De qué manera? Poniéndote cuentas con Dios, pidiéndolo a Dios. Si es que la lengua es un miembro tan pequeño que si tú no te pones a orar, el enemigo siempre va a estar en medio, siempre va a buscar la manera de atacarte, siempre va a buscar la manera de la parte de que se va a meter por tu lengua, se va a meter por tu mente. Entonces justamente cuando tú quieres cambiar, justamente cuando tú quieres servirle a Dios, ahí siempre está el enemigo buscando la manera de meterse. ¿De qué manera? De que cuando tú tienes una mentalidad de querer cambiar y le pides a Dios,
Señor, estoy batallando con mi lengua, y te pones a clamarle a Dios y te pones a cantar y gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces el enemigo nada más está cazando, ¿verdad? Y cuando tú estás orando al Señor, ahí está el enemigo nada más viendo. Estás leyendo la Biblia y estás orando, ya para cuando acuerdas el enemigo ya te durmió. Esa lengua con la cual tú le estabas pidiendo a Dios que te cambiara, el enemigo estaba buscando la manera para meterse en tu pensamiento, estaba buscando la manera de meterse en tu y buscar la manera de que te duermas. ¿Para qué? Para que tú le pongas al Señor, no le pidas que te cambie o te olvides la oración. El enemigo siempre busca cualquier manera, o sea, siempre busca cualquier manera con tal que no le sirvas a Dios. Y es un miembro muy pequeño del cual tú le tienes que pedir a Dios que reprende tu lengua. En Santiago capítulo 3, versículo 5, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago 3:6 dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ese miembro tan venenoso, si tú tienes problemas para poder hablar, para poder cambiar, para poder declararle al Señor la gloria, la victoria, lo primero que debes de hacer es hincarte de rodillas y siempre ver la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Yo batallo mucho para hablarle al Señor, yo batallo mucho para declararle lo que siento por Él, pero desde el momento es como te estás batallando para que ese miembro, porque hablas más, pero te quieres entregar a Dios, lo primero que tienes que hacer es hincarte de rodillas y decirle a Dios: Dios, estoy batallando para poder cambiar mi manera de hablar, estoy batallando porque quiero cambiar, me quiero levantar, pero esa lengua no se le salen las palabras, ¿verdad? Digo, o sea, el enemigo es tan inteligente que busca la manera de que cuando estás viendo a Dios siempre se te salen palabras que no debes de decir, ¿verdad? O sea, y más cuando el enemigo ve que traes un motivo de servirle, un motivo de cambiar a Dios, ¿verdad? Entonces ahí él busca la manera de enredar tus palabras, busca la manera de que no le pidas a Dios. Entonces, es un miembro pequeño, pero lo primero que debe hacer, digo, ese miembro es un fuego. Tienes que pedirle a Dios que quite la contaminación que hay en esa lengua. Tienes que pedirle a Dios que te cambie la manera de hablar, o sea, que te haga una cirugía de la boca, una cirugía de la boca. ¿Por qué? Porque de la boca, de los labios y la garganta es lo que le debes de decir a Dios, que te haga una cirugía, ¿va? Para que tu manera de hablar cambie, para que tu manera de cambiar sea diferente. Entonces, cuando tú le pides a Dios que te cambie y te transforme, que tú te pones a cuentas, te digo porque yo muy pequeño y sí se batalla, ¿verdad? Porque yo así batallé bastante. Yo siempre decía: Señor, yo quiero clamarte, quiero servirte, quiero alabarte, ¿verdad? Pero mi lengua se enreda. Quiero predicar en tu palabra, pero mi lengua no me permite, ¿verdad? Quiero acordarme de ti y pues no me salen palabras, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una intención de servirle, cuando tú tienes una intención de alabarte, cuando tú tienes una intención de querer ser levantado, Dios te va a levantar. Dios te va a levantar, Dios te va a transformar. Si esa lengua hablaba malas palabras, ya no va a hablar malas palabras. Si esa lengua hablaba maldición, ahora va a hablar bendición. ¿Por qué? Porque esa lengua ya fue operada. Porque Dios ya operó esa lengua. Esa lengua que hablaba maldad, que hablaba maldición, ya va a hablar bendición. ¿Por qué? Porque tú ya le pides a Dios. Dios va a cambiar la manera de hablar. Dios va a cambiar la manera de pensar. Dios va a transformar tu vida. Pero tú tienes que pedirle a Dios, y es un miembro tan pequeño por el cual tú batallas. Tú tienes que pedirle a Dios con todo tu corazón y creer que Dios va a hacer la obra. ¿Para qué? Para que tú recibas ese cambio, para que Dios haga esa operación en tu lengua, para que esa lengua que hablaba maldad
ahora hable bendición. Y el único que puede cambiar, el único que puede levantar es Dios. ¿Por qué? Porque tienes una intención de servirle a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando tú crees en la palabra de Dios y te apartas de Dios, el enemigo se burla de ti. Se empieza a burlar de una manera porque te ve destruido. Él te ve en el suelo y se ríe, se ríe, se ríe. ¿Por qué? Porque ya logró su objetivo. Te ve en el suelo y él está risa y risa. ¿Por qué? Porque ya logró su objetivo. Y justamente cuando tú te quieres levantar, justamente cuando tú quieres cambiar, justamente cuando tú quieres ser una persona transformada, el enemigo te empieza a llegar con varias pruebas. Y sin embargo tú quieres levantar y no puedes, pero como tú ya conocías de la palabra y él te ve en el suelo, se empieza a reír y te hace sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque tú conocías del Evangelio. Entonces él se burla mucho de la gente que cree en el Evangelio y que sin embargo se aparta de Dios. Él se empieza a burlar. ¿Por qué? Porque ya logró su objetivo. Pero a pesar de que el enemigo te tumbó del Evangelio, él te tumbó, pero en ningún momento te destruyó. Te tumbó del Evangelio, pero en ningún momento te destruyó. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, dice el Señor Jesucristo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿verdad? Tú tienes que abrir las puertas de tu corazón a Dios. A pesar de que el enemigo te vea en el suelo, a pesar de que el enemigo te vea que ya te destruyó, Dios siempre te va a tender la mano. Y justamente cuando el enemigo vea que tú ya no puedes hablar, cuando ve que tu lengua te está haciendo pedazos, cuando ve que tú quieres declamarle a Dios, pero él ve que tu lengua, pues, te está llenando de maldad, ¿verdad? O sea, tú tienes que levantarte. ¿Por qué? Porque Jesucristo siempre va a estar ahí, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenaré a él y él cenará conmigo. A pesar de que estés ahí tirado, tú tienes que pedirle a Dios: Señor, levántame. Batallo mucho con mi forma de hablar, batallo mucho por cambiar mi vocabulario. ¿Por qué? Porque si no le pides, ese miembro tan pequeño te va a llevar a la perdición, te va a llevar al pecado. Esa lengua no va a ser cambiada mientras tú no le pidas a Dios. Entonces, te digo, no tienes que ser o esperar a que suceda algo, ¿verdad? Tienes que pedirle a Dios antes de que sucedan las cosas. A mí se me hacía imposible, cuando yo le pedía a Dios, se me hacía imposible poder cambiar, se me hacía imposible poder levantarme. ¿Por qué? ¿Por qué se me hacía imposible? Porque el enemigo me hacía sentir que era imposible levantarme. El enemigo me hacía sentir que yo no era nada. Pero cuando tú crees en Dios, cuando tú tienes fe en Dios, batallas mucho con tu manera de hablar, manera de pensar. Tienes que pedirle a Dios, porque tú estás derribado, pero tú no estás destruido. Y Dios siempre te va a dar la mano, siempre te va a levantar y Él te va a transformar. Por más difícil que sea la prueba, por más difícil que sean las piedras de tropiezo, Dios siempre te va a levantar. Dios siempre te va a dar fuerzas. ¿Por qué? No sé si les ha llegado a pasar, a veces de repente nos levantamos y estamos bien cansados. Sentimos un cansancio como si trabajáramos en la construcción, nuestro cuerpo bien pesado. Una vez sí, antes de irme a trabajar, me sentía así mi cuerpo bien cansado, como si hubiera trabajado en la albañilería. Y yo ese día le pedí a Dios: Dios, quita todo espíritu de cansancio. Cuando yo le pido eso al Señor, mi cuerpo se empezó a sentir ligero, ¿verdad? Como si hubiera venido de entrenar o algo así. Eso significa que Dios siempre está para ayudarnos.
Dios siempre está para cambiarnos. Y si hay algo por el cual batallamos, que es nuestro miembro, que es nuestra boca, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de decir las cosas, siempre hay que decirle a Dios que nos haga una cirugía, una operación de nuestra boca para que nuestra boca hable bendición, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Que nos haga una cirugía, una operación para que nuestra lengua, nuestro miembro pequeño, el cual tiene fuego, sea cambiado. Ya no sea un miembro pequeño que hable maldición, sino que hable bendición. Y a raíz de que Dios nos hace esa operación de cirugía, ya nuestra boca, nuestra lengua siempre va a estar en Dios. Siempre nuestra lengua se va a desenvolver poco a poco desde el momento que le pedimos que nos transforme, ¿verdad? Cuando hablemos de muerte, hay que hablar y pedirle vida. Cuando habla nuestra lengua engaño, hay que hablar verdad. Cuando hablamos de maldición y amargura, tiene que ser bendición. Dice Proverbios 18:21, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos de muerte o de vida. Eso significa que tú debes de amar a Dios y no a la lengua. No puedes estar con la mentalidad de que siempre estás hablando cosas malas y no pides un cambio. Siempre tienes que pedirle a Dios que te cambie. ¿Por qué? Porque esa lengua te va a llevar directo a la destrucción. Uno de los puntos que necesitamos para cambiar nuestra lengua es pedirle a Dios. Si quieres cambiar la manera de hablar, tienes que cambiar la dirección de tus palabras. Nuestras palabras pueden dar vida y nuestras palabras pueden destruir. Con la lengua criticas, con la lengua murmuras y debes ser responsable antes de hablar. Antes de hablar, siempre tienes que pensar las cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a levantarnos en este momento. Vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle a Dios en este momento que si batallamos con nuestra manera de hablar, que si batallamos con nuestra manera de decirle las cosas a nuestro hermano, a nuestra familia, que si nuestra misma lengua les ha empezado a hablar a ellos y decir cosas que no le debes de decir porque tu palabra hiere, hay que pedirle a Dios que nos cambie nuestra manera de hablar, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor: Señor, en este momento te damos gracias, Padre Santo, por estos bellos momentos. Señor, tú eres un Dios de poder. Si mi lengua, Padre Santo, habla maldición, que mi palabra, que tu palabra, mi Dios Todopoderoso, que tú me cambies. Quiero que tú me cambies, quiero que tú me transformes. Quiero que mi lengua, en vez de maldición, hable bendición. Quiero clamarte a ti, Señor. Quiero entregarme a ti. Quiero ser un instrumento tuyo. Quiero solamente servirte a ti. Si yo hería a mi hermano con palabras, si yo hería a mi esposo, a mi pareja, a mi primo con mis palabras, porque quizás le dije cosas que nunca pensé que le fueran a perjudicar, yo te pido, mi Dios Todopoderoso, que tú cambies ese miembro tan pequeño, que sea transformado, que yo reciba una operación, que yo reciba una cirugía, pero que mi lengua ya no hable vanidad,
que mi lengua hable bendición, que solamente esté dispuesta a servirte, que solamente esté dispuesta a alabarte, que solamente esté dispuesta a clamarte, que tú seas el dueño de mi lengua, que tú la transformes, que yo tenga una manera de pensar diferente, que yo tenga una manera de pensar de negativo a positivo, que ya no piense igual. Quiero ser cambiado por ti, quiero ser transformado por ti. Ya no quiero hacer cosas que hago. Si yo lastimé, mi Dios Todopoderoso, ayúdame para poder hablar con la persona que herí. Ayúdame a pensar de una manera diferente. ¿Para qué? Para que yo sea transformado, para que yo sea tocado, para que mi manera de pensar sea diferente. Si yo pensé que había cosas negativas en mi vida, que sean cosas positivas. Que si yo pensaba no lograr un objetivo, que yo piense en lograrlo porque tú estás conmigo, porque tú siempre vas a estar conmigo donde quiera. Y el único que me va a cambiar, el único que me va a transformar, el único que me va a llevar a ser una persona diferente, a ser una persona que nunca imaginé, eres tú. Y si yo tenía un pensamiento negativo, es porque el enemigo a ese lugar me obligaba a pensar. Pero si yo quiero ser una persona diferente, en este momento te clamo, te pido, y te pido de la manera más amable, mi Dios Todopoderoso, que nunca me dejes solo, porque yo quiero ser transformado. Esa lengua de cual yo batallo para poder cambiar, esa lengua yo quiero que tú me la cambies. Esa lengua quiero que hable cosas diferentes, que esa lengua de cual yo batallo, no permitas que el diablo se apodere de esa lengua, sino que esa lengua declare bendición, que esa lengua esté dispuesta solamente a servirte a ti, que esa lengua solamente esté dispuesta a servirte a ti. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios de poder, tú eres un Dios que transforma, eres un Dios que levanta, y solamente tú vas a estar con nosotros, solamente tú nos vas a llevar a un mundo diferente, solamente tú nos vas a tener en un lugar perfecto, en un lugar donde hay mar de cristal, calles de oro, mi Dios Todopoderoso. Ahí quiero estar, pero quiero que esta lengua, ese miembro tan pequeño que habla maldición, quiero que solamente hable bendición, pero solamente para tu gloria, solamente para ti, porque tú eres el Rey de Reyes, porque tú eres el Señor de Señores, y tú eres el único que siempre va a estar conmigo. Señor, te abro las puertas de mi corazón. ¿Para qué? Para que tú habites en mí. Te abro las puertas de mi boca para que seas tú quien hable de tu palabra, para que seas tú quien hable a través de mí, para que seas tú, mi Dios Todopoderoso, que todo lo que yo haga sea diferente. ¿Por qué? Porque la luz en las tinieblas resplandece. Yo soy tu luz y quiero resplandecer en las tinieblas, Señor. Quiero que la gente vea que soy diferente y que mi manera de hablar sea diferente. ¿Por qué? Porque soy un seguidor tuyo, porque soy tu hijo, creo en ti, confío en ti, que tú me vas a cambiar, que tú me vas a hacer esa operación que yo necesito, que tú me vas a hacer la cirugía que yo necesito, porque ya no quiero ser igual. Te doy gracias. En este momento me pongo en tus manos, bendito Dios, que sea todo conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Conforme a tu voluntad, porque tú eres mi Padre. Alabado eres tú, mi Dios Todopoderoso. Amén.